entendamos algo muy importante. Si ustedes analizan bien la circunferencia trigonométrica, se van a dar cuenta que este centímetro que está aquí, cada vez que yo dibujo un triángulo en esta parte, me doy cuenta que este punto está sobre el resultado de coseno de este ángulo. O sea, la distancia en milímetros, o podría ser más pequeño todavía, entre el centro y este punto, es el resultado que nos da la calculadora para coseno de zeta. Eso quiere decir que entonces lo que antes llamábamos x, ahora se llama coseno de zeta. Igual sucede en esta otra parte. Este punto es un valor que va de aquí hasta aquí, una medida específica que es en decimales, ven que no pasa de 1, ¿verdad? En donde nos damos cuenta que si podemos medir con precisión esta distancia, esto va a ser igual a sen de zeta, lo que la calculadora dice que se llama sen de zeta. O sea, lo que antes llamábamos y, ahora es sen de zeta. Si esto es cierto, entonces, según las razones trigonométricas y el círculo trigonométrico, yo voy a saber que en el primer cuadrante coseno me va a dar un resultado positivo y seno también me va a dar un resultado positivo. Pensemos nosotros ahora en el segundo cuadrante. Seno sigue siendo esta línea en el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué signo va a tener el resultado de sen? Positivo. Pero en el segundo cuadrante, coseno es el lado izquierdo, ¿verdad? Aquí, ¿qué resultados voy a obtener para coseno? Negativo. Muy bien. En el tercer cuadrante, coseno sigue siendo el mismo, pero sen es aquí abajo. Entonces, coseno es negativo y sen es negativo. En el cuarto cuadrante, sen es negativo y coseno es positivo. Esto es muy importante para más adelante resolver, por ejemplo, ecuaciones trigonométricas. Pero bueno, de momento vamos a concentrarnos en eso. Hay una relación importantísima en tangente, tangente de zeta, que dice que tangente de zeta es lo mismo que decir sen de zeta sobre cos de zeta. Es lo mismo. Entonces, pensemos, si estamos en el primer cuadrante, sen es positivo y cos es positivo. Positivo y positivo me queda positivo. Quiere decir que en el primer cuadrante tangente es positivo, ¿sí? Si nos vamos al segundo cuadrante, aquí sen es positivo y coseno es negativo. Positivo y negativo, ¿cómo me queda? Negativo. Entonces, en el segundo cuadrante, tangente es negativo. Si nos vamos al tercer cuadrante, tanto coseno como sen son negativos. Negativo y negativo da. Quiere decir que tangente es positivo en el tercer cuadrante. Entonces, díganme ustedes cómo es tangente en el cuarto cuadrante. Sen es, cos es, negativo y positivo, negativo, ¿verdad? Es muy importante mantener eso. Atención todos, por favor, escuchen, escuchen. Si tenemos una multiplicación de razones trigonométricas y queremos simplificarla, lo que tenemos que hacer es usar las identidades trigonométricas. Recuérdense, secante es lo mismo que decir 1 sobre coseno de algo. Cotangente, antes les mencioné que lo más normal es decir que cotangente es lo mismo que coseno de alfa sobre sen de alfa. Luego, sen de alfa ya está en sen, entonces no lo vamos a cambiar. Lo mejor es dejarlo así. Y vamos a escribir aquí sen de alfa. Atención a esta parte. ¿Cuál es el objetivo? Cambiar todo lo que no sea sen y cos por algo que tenga sen o cos. Ese es el único objetivo.
Entonces podemos ver aquí que cos se cancela, que sen se cancela y adivinen qué, esto es igual que 1, porque eso fue lo único que me quedó, el número 1. Ciertamente lo simplificamos bastante. Aquí tenemos algo diferente, muy diferente. Esto es una ecuación. Aquí no hay que demostrar que da 4 negativo. Aquí por el contrario, quiero saber cuánto vale la x. La idea es despejar la x, pero ¿cómo despejo la x? Primero tengo que despejar la razón trigonométrica. Para despejar la razón trigonométrica, primero quito todo lo que está sumando o restando con la razón trigonométrica. Entonces sería 2 cos de x es igual a 4 negativo más 3, porque si está restando pasa a sumar. Pero 4 negativo más 3 da 1, entonces esto sería 2 cos de x es igual a 1 negativo, ¿verdad? Hay que tener cuidado ahí con los signos. Luego, el 2 está multiplicando con coseno, entonces el 2 pasa a dividir. Recuerden que pasa a hacer la operación contraria. No es que cambie de signo, ¿verdad? Empiecen por ahí. Y aquí tenemos una situación curiosa. Yo no sé si se recuerdan, pero cuando vimos lo que era el círculo trigonométrico, pues nosotros habíamos determinado que en el primer cuadrante, pues todas las razones trigonométricas eran positivas, pero aquí me dio negativo. Entonces en el primer cuadrante no está la x, ¿verdad? Habíamos dicho que coseno era esta línea horizontal, ¿cierto? Entonces, a este lado, coseno es negativo, ¿cierto? Quiere decir que el ángulo puede estar aquí o también podría estar aquí, porque a los dos lados, coseno sigue siendo negativo. Aquí tenemos un problemita, porque el ángulo, yo no sé si se acuerdan que les dije, se mide de esta dirección hasta aquí. Igual, si vamos a hablar de este de aquí, el ángulo empieza en esta parte y termina en esta. La pregunta es, ¿cómo hago yo para saber cuánto valen? Bueno, en el colegio nosotros nos habían enseñado un método bastante simple, que hoy lo vamos a escribir como si fuéramos estudiantes de universidad. Vamos a decir que x es igual, si aquí tenemos coseno y escribimos arco coseno de menos un medio. Pero esto es algo muy común, muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque en calculadora el arco coseno es lo mismo que hacer shift y coseno, o sea, coseno a la menos 1. Esto es lo mismo que esto. Vamos a escribir dentro de la calculadora menos 1 sobre 2. Aquí vamos a tener cuidado porque la calculadora tiene que estar en grados. ¿Se acuerdan que la vez anterior hicimos un gran esfuerzo para que quedara en grados? ¿Sí? Luego, esto me queda 120 grados. Pero cuidado, denme un segundo. Resulta que esto nos da 120 grados. Tengan cuidado porque si la calculadora está en degree, o sea, en la D, en la parte de arriba, me va a dar grados y tenemos que escribir esto, ¿verdad? Pero probablemente la pregunta del examen venga en radianes, entonces ustedes tienen que pasar estos radianes, pero no lo vamos a hacer todavía porque aquí lo más importante es entender este 120 que da la calculadora. Como la calculadora no tiene ninguna idea de qué es lo que ustedes están haciendo, lo que me dio aquí realmente es el ángulo morado. O sea, lo que me dio realmente es este ángulo, 120 grados, ¿sí? Pero ella no sabe cuánto mide el azul. Nosotros podríamos hacer algunas estrategias y todo, pero no vale la pena. Mejor vamos a pensar en esto. ¿Cuántos grados mide esto? ¿Cuántos? 180 porque es la mitad del círculo, ¿verdad? 180 grados. Si este ángulo morado mide 120, ¿cuánto mide este ángulo pequeño?
60. ¿Por qué? 60 más 120 es 180. Ok, a este ángulo se le llama ángulo de referencia. Esto es muy importante tenerlo presente porque este ángulo de referencia también mide igual. ¿Sí? Si este mide 60 grados y todo esto mide 180, ¿cuánto mide el ángulo azul? 240 grados. Entonces quiere decir, perdón, que tenemos dos soluciones para la ecuación trigonométrica que teníamos al inicio. Hay dos soluciones. ¿Qué pasa si lo quieren en radianes? Bueno, tenemos que multiplicar esto por pi sobre 180 y esto por pi sobre 180. Entendamos que estas son las soluciones más simples, pero si nosotros queremos obtener más soluciones, podríamos sumarle a este 360 y hay otra solución. Le sumamos a este 360 y hay otra y así sucesivamente, pero yo estoy interesado única y exclusivamente en estas dos, que es donde coseno es negativo. Ok, vamos a resolver esta ecuación que es similar a lo que hicimos antes, se resuelve de la siguiente forma. Vamos a dejar las tangentes al lado izquierdo, es decir, 5 tangente de x menos tangente de x es igual a 7 menos 5. Vean que aquí hay un 1 imaginario, entonces 5 menos 1 es 4 por tangente de x es igual a 7 menos 5, 2, ¿verdad? Luego el 4 está multiplicando a tangente, pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Que por cierto, si metemos esto en la calculadora, el resultado específico es 1 sobre 2. ¿Qué es lo importante de esto? Que tenemos un número positivo. ¿Por qué sería importante? Es importante porque en un círculo trigonométrico nosotros vamos a comprender que aquí todos eran positivos. Entonces el ángulo va a estar aquí porque tangente es positivo. Habíamos dicho que aquí solamente sen era positivo y aquí tangente era positivo. Entonces trazamos una línea acá y tenemos otro ángulo. Quiere decir que el primer ángulo es este. El segundo ángulo sería este de aquí. Pero este ángulo que está aquí entre el radio y el X, ¿verdad? Es un ángulo de referencia. Por lo tanto, este de aquí vale igual. Además, cuando ustedes estuvieron en séptimo año, aprendieron que a esto se le llamaban ángulos opuestos por el vértice y que eran iguales. Pero, entonces, vamos a ver cómo se obtiene la medida de este ángulo de aquí. Vamos a ver cómo era. En calculadora, vamos a escribir if tan y ahora escribimos 1 sobre 2. La calculadora nos va a dar el siguiente resultado, 26,56. Bueno, el problema no es que me queden decimales, eso no es un problema, eso puede suceder tranquilamente. No, el problema de esto es que ese decimal va aquí y también va aquí, ¿verdad? Entonces, una solución a esto es decir que x es igual, vamos a ver qué decía, 26, vamos a redondearlo a 57. Ahora, eso es la medida del ángulo morado. Sin embargo, el ángulo rojo, sabiendo que este mide 26,57, ¿cuánto va a medir el ángulo rojo? Piensen, ¿qué harían ustedes? ¿200 qué? 206. ¿Por qué 206? Porque son los 180 más el ángulo de referencia que es 26,57. Entonces daría esto. Tenemos dos soluciones. ¿Sí? Atención a esto, mucha atención.
Tenemos otra ecuación trigonométrica, ahora tiene cotangente. ¿Cuál es el problema con la cotangente? Que si ustedes ven en la calculadora, pues no existe cotangente. Entonces no podemos mantener esta razón trigonométrica para resolver esta ecuación. Pero sí podemos despejarla de momento. Despejarla sería escribir simplemente raíz de 3 por cotangente de alfa es igual a 1 menos 4. Y por lo tanto, la raíz de 3 por cotangente de alfa sería igual a menos 3. Mucha atención, por favor. Ya tenemos esta parte. Ahora vamos a pasar la raíz de 3 a dividir y me quedaría que cotangente de alfa es igual a menos 3 sobre raíz de 3. No se compliquen metiendo esta fracción en la calculadora para ver cómo queda. No vale la pena. Lo que sí vale la pena es recordarse que cotangente es lo mismo que decir 1 sobre tangente. Yo no sé si se acuerdan que yo les dije que esto se usa pocas veces. Bueno, esta es una de esas pocas veces donde tenemos una ecuación trigonométrica y que la calculadora no tiene la razón trigonométrica que yo estoy usando. Ahora, ¿cómo hago? Porque me quedó abajo y eso nunca es útil. Entonces voy a pasar tangente para acá y la raíz para acá. Me quedaría raíz de 3 por 1 es raíz de 3 menos 3 por tangente de alfa. Y el menos 3 ahora pasa a dividir. Y ya tenemos una expresión negativa para poder utilizar arcotangente de alfa, ¿verdad? Entonces, mucha atención al siguiente proceso. Vamos a repetir esta parte del círculo trigonométrico porque es lo importante. ¿Ven que esto quedó negativo? ¿Sí lo ven o no? Sí. Voy a dibujar el círculo trigonométrico, lo voy a partir en cuadrantes y me voy a recordar. Negativos. Aquí todos eran positivos, ¿verdad? Aquí solo sen era positivo, entonces tangente es negativo. Quiere decir que el ángulo tiene que estar aquí. ¿Sí? Luego, ¿aquí quién era positivo? Tan, no me sirve. ¿Aquí quién era positivo? Cos. Pero ¿cuál es entonces tangente? Tangente sería negativo. Quiere decir que me sirve este lado y me sirve este. Atención. El resultado que me va a dar la calculadora de primero es este ángulo. El segundo lo tengo que determinar yo, ¿verdad? Pero con el primer resultado yo encuentro el ángulo de referencia, ¿sí? Pero no puedo ni siquiera pensar en eso si no hago el procedimiento en la cálculo. Vamos a ver cómo era el procedimiento de la calculadora. Sería phi tan, y dentro de tan en forma de fracción escribimos raíz de 3 sobre menos 3. Esto me da menos 30. Ojo, este ángulo no es este. Es muy jodido porque me dio negativo. ¿Cómo es un ángulo negativo? Es un ángulo que va al revés. Va hacia acá en esta dirección. Los ángulos negativos van así. Los positivos van así, ¿verdad? Entonces, mucha atención a cómo se representa ese ángulo negativo. Ese ángulo es este. Mide 30. ¿Pero cuánto mide este? Pues también igual, 30. Porque este es de referencia y este también. Ahora voy. Si este mide 30, ¿cuánto mide este? Piensen. Piensen. No. Este de aquí chiquitito mide 30. ¿Cuánto mide este? 150. ¿Por qué? Porque la mitad del círculo son 180. Si este pedacito mide 30, yo le quito 30 a los 180 y me queda este morado. O sea, 150. Aquí está.
No, pero seguir así la línea. No, porque mide 30. Pero ya negativo. Sí, pero 30 grados no pasa de 90. Ah, Ok, ya tenemos eso. Vamos a ver, mucha atención. Tenemos que hay un ángulo que mide 150 grados. Esta es una solución. Pero pensando en que esto mide 30, quiero que alguien me diga cuánto mide el rojo entonces. ¿Por qué 330? Porque todo el círculo, ¿cuántos grados son? 360. Si yo le quito estos 30 de aquí, me quedan 330. Entonces el ángulo rojo mide 330 grados.